Bien, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en este encuentro sobre el principio de la responsabilidad ante las políticas de la muerte. Esta es la segunda web conferencia del espacio de bioética. Entonces, hoy estamos a 17 de julio, estamos haciendo esta segunda web conferencia alrededor del tema de la responsabilidad, el principio de la responsabilidad y las políticas de la muerte. Bueno, un breve contexto sobre este tema es que la responsabilidad, digamos, es uno de los elementos claves para entender la bioética, particularmente desde una perspectiva filosófica, y para eso pues nos hemos amparado teóricamente en la perspectiva del pensador eh, judío, filósofo él, conocedor de la historia de la filosofía occidental y además pues discípulo de Martin Heidegger. El libro se llama El principio de la responsabilidad. Entonces, la idea es acercarnos a esta obra tan importante para la bioética. Y bueno, vamos a tratar de pensar esto de qué significan las políticas de la muerte. Claramente, pues, cuando hablamos de unas políticas de la muerte, pues hablamos de una disciplina filosófica también muy contemporánea que es la tanatopolítica, ¿no? Entonces, como lo veíamos en la primera web conferencia, cuando tocábamos el tema del carácter modificado de la vida humana, hacíamos referencia al problema de la técnica en el sentido de que Hans Jonas, el mismo que estamos presentando el día de hoy, pues parte justamente de esa historia de la humanidad, que es una historia progresiva, de desarrollo constante, de revoluciones permanentes, y que esa historia de alguna manera ha configurado la vida humana de tal manera que la ha hecho más compleja, más civilizada, más urbanizada. Y en ese escenario, digamos, de progreso y de desarrollo, pues adviene digamos, la reflexión ética tratando de averiguar o tratando de saber cómo es posible vivir en un futuro donde la técnica también está acelerando un tipo de, digamos, de muerte, que es la muerte de la naturaleza, ¿sí? La muerte cada vez más de la vida orgánica, ¿no? Incluyendo la misma naturaleza humana. La naturaleza humana cada vez más ve su vida en riesgo por el deterioro ambiental y las consecuencias que eso trae en el cambio climático. Entonces, en ese sentido, la reflexión filosófica sobre la muerte, en particular la muerte social, que agencia la técnica, pues implica pensarnos un poco la responsabilidad, implica pensarnos un poco la bioética y cuál sería la vigencia de este saber en el mundo contemporáneo. Si tiene sentido todavía pensar la responsabilidad ante la avalancha de tecnología, ante situaciones contextuales cada vez más dominantes, en especial negacionistas sobre el cambio climático, desde otras esferas del poder y del mundo globalizado, y pues de alguna manera la respuesta desde el sur global es también una respuesta de cuestionamiento, una respuesta de alerta, claramente. Entonces, de alguna manera, nosotros nos suscribimos también en esa perspectiva de estado de alerta, de cuestionamiento sobre el advenimiento de lo que pues, se llama la tanatopolítica o la política de la muerte. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a continuar con esta charla alrededor del principio de la responsabilidad y la tanatopolítica. Entonces, una de las cuestiones determinantes al momento de pensar la bioética alude al tema de la relación entre los seres humanos y la técnica. Claramente, pues eso lo pudimos observar en la sesión pasada y pues yo les mostraba efectivamente cómo desde el relato de la naranja mecánica, una película de Stanley Kubrick, podemos encontrar unos elementos muy interesantes para descubrir cómo adviene, digamos, ese deterioro de la vida social contemporánea.
Pues La Naranja Mecánica es un relato cinematográfico que narra la historia de un grupo de amigos, pandilleros ellos, que suelen de alguna manera, con un lenguaje muy particular y al parecer desde una perspectiva de futuro, em, hacer su vida, ¿no? Pero pues es una vida que todo el tiempo está como creando caos, indisciplina social. Y uno de esos personajes es atrapado por la justicia después de un episodio bastante desastroso, porque terminan em, poniendo la vida en riesgo de un ser humano. Entonces, por ese lado, pues tenemos un relato muy interesante alrededor de la continuidad, digamos, de la sociedad civilizada tal y como la entendemos hoy en día. O sea, una vida, digamos, de comodidad, una vida de alta tecnología, una vida donde al parecer se resuelven las cosas muy fácilmente, pero detrás de eso hay una crisis interna, que es la crisis de la educación, la crisis de los principios éticos. Entonces, la naranja mecánica también nos recuerda esa otra parte, y es que, digamos, la ciencia se abroga el derecho de, digamos, modificar la vida humana, ¿no? Entonces, en el planteamiento de la sesión anterior les proponía que hay una tendencia cada vez más notoria de la ciencia de, digamos, de crear disciplina social a partir de los métodos que, como queda, digamos, evidenciado en la película, pues son métodos que intervienen directamente al cuerpo humano a través de una modificación de conductas y a través de una serie como de técnicas psicopolíticas, podríamos llamarlas, psicotécnicas de alguna manera más bien, que buscan cambiar la mente humana a través de un método que sería la exposición del ojo o de la mente a una gran cantidad de violencia, ¿no? Y además, eso va acompañado con una especie de principio neurocientífico, y es que el ser humano, pues a partir del deseo de la belleza, del gusto que tiene por la belleza, es posible de alguna manera afectarlo para detener su acción violenta, como queda visto en el método que usan para modificar la conducta de este personaje que se llama Alex, que es un poco el protagonista, digamos, de la historia y el líder de la pandilla, ¿no? Claramente, pues el método se aplica, ¿no? Se aplica y se deja unas secuelas enormes, digamos, negativas sobre el ser humano, a tal punto que inclusive cuando el personaje escucha música clásica, porque él tiene, digamos, un gusto por Beethoven, cuando escucha la música clásica, el personaje siente aversión, siente odio, siente, em, digamos, malestar y entra en un shock, en un shock. Entonces su conducta, digamos, termina siendo modificada y su gusto y su deseo por la belleza también termina siendo modificada, ¿no? Entonces, de alguna manera también la naranja mecánica nos muestra cómo la ciencia y sus posibilidades también de organizar la sociedad humana y el futuro, pues puede intervenir básicamente para reglar el comportamiento humano, pero esto a costa de la libertad humana. Porque Alex, después del método con el que se experimenta su cuerpo, pues no es el mismo. Y lo que pierde Alex fundamentalmente es la capacidad de decidir. O sea, ya no es un sujeto libre. Entonces, claramente la película digamos que nos provoca una serie de cuestionamientos que tienen que ver justamente sobre la crisis social que vivimos, qué papel juega la ciencia y la bioética en sus posibilidades para dar respuesta a la crisis que se vive en este modelo de sociedad, que como repito es un modelo de alguna manera que apuesta por lo confortable, por lo cómodo, por lo rápido, por lo eficaz. Y esos patrones, pues, de alguna manera son cuestionados en esta película, ¿no? Pues son cuestionados en la perspectiva de que Alex, de alguna manera, mm, pierde su libertad a costa justamente de mantener esos valores sociales, que están por encima de alguna manera, de la libertad de un individuo que finalmente, de alguna manera, crea una suerte de caos, porque es un indisciplinado social. Y entonces decimos que la ciencia
puede recurrir a través de unos mecanismos muy concretos como antropotécnicas, biopoder y dispositivos de control para, de alguna manera, alterar la vida humana y corregirla. Corregir lo incorregible, digámoslo así. Sería como una de las ideas que emanan de esta análisis que estamos proponiendo la naranja mecánica de Stanley Kubrick, muy en función de lo que hemos venido pensando en el curso de bioética, es decir, de cómo la técnica cada vez más se pliega a ese carácter modificado de la vida humana y cómo el principio de la responsabilidad, que sería un principio ético de la bioética, pues tendría ciertos desafíos y de alguna manera también tendría algo que decir a las condiciones que estamos viviendo actualmente. Entonces, entre, digamos que la película, seguimos con la idea de la película, nos invita a pensar, bueno, ¿qué es el poshumanismo? ¿No? Porque todo este tema de las antropotécnicas, el biopoder, los dispositivos de control, tomando, por ejemplo, lo que hace el saber científico sobre Alex, el personaje de la naranja mecánica, mm, de alguna manera hay un poshumanismo ahí, claramente, ¿no? El poshumanismo entendido como una filosofía que da respuesta, de alguna manera, a la crisis de la sociedad alfabetizada. Que, ¿cuál es la crisis de la sociedad alfabetizada? Pues que ya no da respuesta a las conductas humanas y como queda visto en la película de Kubrick, ustedes recordarán que este personaje, Alex, es llevado a juicio justamente por una, un acceso violento que hacen a una casa. em, Hay un personaje muy interesante que es un escritor, porque hay una escena que muestra el acceso de estos personajes a esta casa. El personaje es asesinado en una escena pues de sevicia y de sadismo. La mujer del escritor es violada y digamos que los personajes salen, digamos, campantes de una escena de fechorías y de violación. Entonces por eso nos referimos a que de alguna manera también en la película se hace un cuestionamiento sobre ese modelo de sociedad letrada, sociedad civilizada. De alguna manera nosotros tenemos esa herencia cultural de que a través de los libros, de la cultura, de las letras, podemos modificar nuestras conductas. Es decir, que la alfabetización es una forma de cambiar al ser humano, que ese es un poco el principio de la educación, ¿no? Que la alfabetización es un escenario de transformación del ser humano. Pero eso en la película queda cuestionado, como les digo, en esa escena donde Alex y sus amigos irrumpen en esta casa, violan a esta mujer y matan al escritor. En una escena donde pues los personajes están absolutamente endemoniados y salidos fuera de sí. Dada esa situación, pues a Alex lo atrapa la policía, lo identifican como el culpable de ese crimen y justamente por eso ingresa al programa que creo que se llama el método Ludovikov, si no estoy mal, que es un método que tiene el Estado a través de la ciencia para tratar a los criminales, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que en la película La Naranja Mecánica hay una intuición o una idea cinematográfica, digámoslo así, sobre el poshumanismo. El poshumanismo entonces es un poco la crítica a la sociedad letrada, alfabetizada, la cultura letrada, el humanismo de la tradición clásica, digámoslo así, y por otro lado, el advenimiento pues de la ciencia, de la técnica, como un saber que puede utilizar toda esa tradición en función de, eh, no digamos la emancipación humana, porque de alguna manera la idea de que el ser humano se puede transformar a partir de la educación implica una idea de la ilustración, una idea de la emancipación, es decir, una idea de la libertad y la liberación. Todo eso se va al traste básicamente porque el ser humano no sabe qué hacer con su libertad y se vuelve un criminal y en ese sentido pues hay que incorporar métodos eh, desde la ciencia para conductuar al ser humano, para corregirlo. Entonces el poshumanismo de alguna manera piensa que a través de la ciencia y de la técnica el ser humano se puede transformar, ¿sí? Se puede cambiar, pero esa transformación tiene unas consecuencias. Y como queda visto en la película de Kubrick, pues una de las consecuencias más inmediatas tiene que ver con la pérdida de la libertad, si es que la libertad aún tiene un sentido para el humanismo y para la filosofía y para la bioética.
Claramente consideramos que sí, que la libertad tiene un factor fundamental en la bioética y eso lo vamos a ver más adelante con el principio de la responsabilidad planteada por Hans Jonas. O sea, no podemos, digamos, prescindir del concepto de libertad porque básicamente ese es el fundamento de la bioética y de la política, ¿no? Entonces, si le dejamos al poshumanismo de alguna manera la idea de la acción humana y de la corrección de la acción humana, pues prácticamente le estamos negando la posibilidad de que la libertad pueda agenciar procesos de cambio y de transformación en una sociedad futura. ¿Ve? Y entonces, pues, de alguna manera, este análisis desde el poshumanismo implica tener varias cosas en cuenta. Entonces, primero, el fin de la filosofía como una conciencia crítica de la sociedad. Segundo, el advenimiento de una red de técnicas y profesiones que fungen a modo de unas redes de agentes, como lo plantean Peter Sloterdijk, Martin Heidegger, Michel Foucault y Bruno Latour. Tercero, es posible justificar desde las ciencias humanas la eugenesia. También es una instancia muy interesante que podremos ver más adelante cómo hay una justificación de la eugenesia como una antropotécnica, ¿no? Y ya iremos viendo un poco más adelante qué consiste esa antropotécnica. Y pues tenemos el paso de la autooperación hacia la operación por parte de, de entes externos, ¿no? Y la biopolítica como el advenimiento de una técnica de gobierno que asegura la muerte de las poblaciones. Y la biopolítica puede venir en la tanatopolítica, en la tesis de Giorgio Agamben, ¿no? Entonces, estas son como unas lecturas de este poshumanismo a partir de estos autores, y claramente la muerte surge como una forma de administrar la vida de las poblaciones, que es lo que se ha dado a conocer como la tanatopolítica. Y también nosotros estamos tratando de pensar cómo el principio de la responsabilidad puede sobrevivir ante el advenimiento de la tanatopolítica. Ejemplo de esos tenemos diversos desde la Segunda Guerra Mundial. Giorgio Agamben, en un libro que se llama Homo Sacer, plantea efectivamente que el paso de la biopolítica a la tanatopolítica, esto en un debate con Michel Foucault, se produce justamente en la Segunda Guerra Mundial, básicamente porque a partir de la experiencia nacional socialista, pues se produjo todo un giro sobre cómo administrar la vida de las poblaciones. Y ese giro tuvo que ver con la creación de los campos de concentración, ¿no? Digamos que un campo de concentración de alguna manera es una forma de mantener seres humanos en cautiverio, seres humanos que son señalados como indeseados sociales, y eso fue justamente lo que pasó durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que hubo una persecución a judíos, una persecución a intelectuales, una persecución a homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces, esta persecución de alguna manera trajo como consecuencia una visión del poder político que básicamente buscaba la administración de la vida y de la muerte de ciertos segmentos de la sociedad, ciertas poblaciones, y esos segmentos eh, pueden afectar de alguna manera la vida humana, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿me están escuchando alguien? Buenas Hola, noches. profesor. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Sí, lo estoy escuchando. Ah, bueno, mire, lo que pasa es que hay una chica que se llama Hasblady que está preguntando ahí por la red. ¿Será que usted le puede decir o le puede compartir ese enlace y decirle que estamos ya aquí? Está preguntando por dónde, perdón. Por el Teams. Se llama Ah, Hasblady. pero no sé por ella entró por qué, por el chat, porque aquí estoy en el chat y no veo nadie escribiendo. Pues a mí sí me llegan los mensajes. Seguramente ya está entrando es por el grupo del Teams que tenemos. ¿Usted está ahí? ¿En el grupo del Teams? Y creo que no. Yo no me he dado cuenta que estoy vinculado a un grupo del Teams. Un Sí, minuto, por favor. sí, sí, sí. Mira, por favor, Listo, porque ya reviso y aquí sí, está escribiendo por el chat. sí. Dile que estamos en la sesión, que ingrese, por favor. Si puedes, por favor. Te Sí, agradezco. ya le estoy escribiendo.
Muy querido, muchas gracias porque pues yo ya comencé con la historia y la carreta. Entonces yo sigo porque pues definitivamente pues yo venía preparado con todos los juguetes y entonces estábamos hablando un poco de la situación de Alex, el personaje principal de la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Bien, entonces en el contexto narrativo que nos invita la película, el poshumanismo adviene justamente como una suerte de filosofía de la ciencia y la tecnología que pone en riesgo la libertad humana. Pone en riesgo la libertad humana. ¿Y esto qué significa? Poner en riesgo la libertad humana. Pues básicamente poner en riesgo la supervivencia de la humanidad, que es la reflexión a la que vamos a llegar a través del principio de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, como ustedes se dieron cuenta, hay una serie de enfoques, de paradigmas de la bioética que, digamos, están pensados para justificar justamente qué hace el ser humano con su libertad, ¿no? Entonces, esos paradigmas de la bioética que yo les compartí a través de un archivo, que es el de la ética de la virtud, el utilitarismo, el personalismo, el kantismo, por mencionar esos cuatro, y podemos inclusive hacer un análisis desde esos cuatro alrededor de la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, y pensando un poco la situación de este personaje que se llama Alex, el personaje Alex, podríamos inclusive pensar desde los paradigmas de la bioética, desde la ética de las virtudes, el kantismo, el utilitarismo y el personalismo, tomemos esos cuatro como ejemplo, cómo es indispensable, digamos, dentro del discurso de la bioética, partir del principio de la libertad como una manera de hacer análisis sobre eh, las decisiones que se toman en ámbitos de la bioética, como por ejemplo, pues la eutanasia, la clonación, la eugenesia, ¿verdad? Entonces tomemos el caso, por ejemplo, de la ética de las virtudes, ¿no? La ética de las virtudes, pues es de vieja data en la filosofía, nos recuerda a los antiguos, a los griegos, a Hesiodo, los poetas Hesiodo, Homero. Eh, entonces, esta, esta, esta reflexión es muy importante porque básicamente nos permite a nosotros poder entender cómo a través de un modelo ético de nacido de la filosofía, tiene unas implicaciones para la bioética, ¿ve? Unas implicaciones claves para entender la acción humana. Entonces, desde la ética de las virtudes, palabras más, palabras menos, se los voy a resumir. Claro, es un resumen que implica pues hacer un análisis largo de los poemas homéricos, de la teogonía, de los trabajos de los días de Hesiodo, luego llegar un poco a la filosofía socrática y a todo el tema pues de la ética de las virtudes, también hasta Aristóteles, que es uno de los grandes, digamos, desde la antigüedad que pensaron la ética de las virtudes. Pero esto no está desconectado con la actualidad. Todo este análisis de la ética de las virtudes tiene implicaciones en una propuesta mucho más actual del filósofo escocés Alasdair MacIntyre en un libro clásico que se llama Tras la virtud. Entonces, a ver, desde la ética de las virtudes, ¿cómo podríamos pensar un poco la propuesta de analizar el caso de Alex, si tuviésemos que hacer un análisis bioético al protagonista de La Naranja Mecánica, pues tendríamos que revisar el tema de la virtud, ¿no? Entonces hagamos un breve análisis desde allí, ¿no? Porque un poco el ejercicio de hoy es tratar de acercarnos a cómo desde el principio de la responsabilidad podríamos pensar, ¿no? Situaciones bioéticas claves, por ejemplo, en el caso del personaje Alex, que además no es un, digamos que no es un personaje para nosotros desconocido, si lo miramos bien, sino que es un personaje que está de alguna manera implicado también en nuestra cotidianidad, en un contexto como el colombiano, donde todo el tiempo tenemos criminales, indisciplinados sociales, y la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? ¿Qué hacemos con el indisciplinado social? Entonces, claro, la práctica usual en Colombia ha sido la tanatopolítica, justamente. El indeseado social es eliminado del juego de las relaciones políticas, ¿cierto?
Esa ha sido una práctica histórica en nuestro país. O sea, nosotros sabemos muy bien lo que significa eliminar seres humanos a partir de intereses políticos, ideológicos. ¿Eh? Un ejemplo de eso, pues ni más ni menos que los falsos positivos en Colombia. ¿Sí? Los falsos positivos, pues fue una estrategia tanatopolítica de eliminación de seres humanos a partir de unas intencionalidades claramente ideológicas, unas intencionalidades también claramente militares, dentro de un marco, una política que en Colombia se llamó la política de la seguridad democrática. ¿Ve? Entonces, nosotros en Colombia hemos experimentado lo que significa una estrategia tanatopolítica para eliminar seres humanos. Un ejemplo claro, pues los falsos positivos. Entonces, la pregunta desde la bioética sería, ¿será que una mirada tanatopolítica de la vida humana permitiría la continuidad de la existencia del ser humano y la naturaleza en la Tierra? Esa es la pregunta de fondo que yo estoy proponiendo a partir de estas coordenadas filosóficas y teóricas. Entonces, claramente, pues vamos a tener discusiones muy fuertes, porque, por ejemplo, desde la perspectiva de la ética de las virtudes, el ser humano es un ser humano con un potencial, que tiene unas habilidades, ¿sí? El ser humano moralmente puede ser reconocido a través de sus conductas o sus virtudes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las virtudes que planteaban los antiguos griegos? Por ejemplo, la templanza, la justicia, la prudencia, la fortaleza, por mencionar cuatro virtudes claves, ¿no? Pensadas por estos pensadores y estos poetas allá en la antigüedad. Entonces, las virtudes son acciones morales positivas, digámoslo en términos analíticos, ¿no? Términos sencillos, y son acciones morales positivas en la medida en que son reconocidas por un contexto, por un ámbito social, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿cómo podríamos pensar entonces estas nociones preliminares de la ética de las virtudes a partir de un análisis del personaje de la naranja mecánica Alex? Bueno, si ustedes recuerdan, yo recuerdo muy bien la película, todavía la tengo muy presente y por eso la evoco. La primera escena nos muestra, la cámara hace un zoom, los personajes se encuentran como en una especie de bar y están tomándose una leche, ¿no? Una leche que pues para nosotros es una leche, pero eso es una bebida que al parecer altera el comportamiento del ser humano. Podríamos pensar que es como una especie de droga sintética, ¿no? Y esa droga sintética estimula a estos personajes y después de que hacen su tomada ya, salen y salen alterados, salen afectados. Porque después de esa tomada y de ese encuentro allá en ese bar, pues estos personajes hacen una serie de crímenes y de desmanes que pues prácticamente explica un poco el comportamiento de ellos. Entonces lo que yo quiero decir es que de alguna manera esa actitud, esa acción de ese personaje y de todo el grupo de los amigos, pues está mediada por un artificio, ¿no? Por una mediación química que solamente pudo haber sido pensada por la ciencia y la técnica, claramente. Entonces ahí vemos que hay una alteración del comportamiento humano, que pues digamos, esa es una variable que tendríamos que considerar en los tiempos actuales, ¿no? Que la ética de las virtudes de alguna manera se ve ensombrecida por el tema de la tecnología y de lo artificial que altera la naturaleza humana. O sea, el concepto de naturaleza humana que pensaban los griegos no es el mismo concepto de naturaleza humana que tenemos en los tiempos de hoy. Porque como lo plantea Jonas, la naturaleza humana ha sido cambiada, ha sido modificada por la técnica humana, ¿no? Entonces, claramente que ahí tenemos un problema y es el problema, digamos, para utilizarlo en el lenguaje de la ética de las virtudes, hay unos vicios, ¿no? Y esos vicios de alguna manera pues niegan el carácter, eh, digamos, positivo de la acción humana. ¿Ve? Entonces, desde la ética de las virtudes, nuestro personaje Alex y su combo de amigos, pues estaría seriamente, digamos, cuestionado desde una perspectiva desde la ética de la virtud, ¿no? Ahora, también podríamos pensar que posiblemente la acción de las instituciones al capturar a este personaje, pues fue una acción virtuosa. Bueno, ¿hasta qué punto, no?
¿hasta qué punto? Porque si ustedes se dan cuenta, y ese ha sido un poco el discurso que yo les he propuesto, por lo menos la lectura que les he propuesto alrededor de las implicaciones de la película de Kubrick y las implicaciones que se muestran fundamentalmente en la acción de este personaje, es que definitivamente, digamos que el conglomerado de científicos se reúne para modificar esta conducta humana que es reprochable, que no le sirve a la sociedad. Entonces hay que agenciar un castigo, ¿cierto? Entonces ese castigo consiste básicamente en eliminar la capacidad de decidir el ser humano. Claramente, pues eso no tiene que ver con la ética de las virtudes. Claramente ahí lo que estamos viendo es cómo un conglomerado científico se reúne para tomar la decisión de qué hacemos con este ser humano, que es un indisciplinado social, y tenemos que otra vez reinsertarlo, pero reinsertarlo implica cambiar su conducta. Es decir, poner en riesgo digamos, desaparecer su virtud. El personaje tenía una virtud, si ustedes se dan cuenta, y si tuvieron la oportunidad de ver la película o no la han tenido, pues presten atención a eso. El personaje tiene una virtud y esa virtud tiene que ver fundamentalmente con el gusto por la música clásica. Digamos que lo único que uno podría salvar de la vida de este personaje es que tiene un gusto por la música, ¿sí? Lo que pasa es que él lleva ese gusto un poco a unas situaciones macabras de violencia, ¿no? Eh, bueno, eso todavía no estaba en el razonamiento de él, pero cuando la ciencia descubre a través de esos métodos en las que Alex es sometido, que tiene un gusto por la música clásica, inmediatamente ese gusto es intervenido. Entonces, cuando el personaje sale del tratamiento, al parecer sale bueno, ¿sí? Bueno para el concepto de los científicos, pues esa bondad finalmente termina siendo contraproducente para el mismo personaje, sobre todo porque su gusto por la música clásica desaparece, ¿ve? Y ese gusto era como lo más pleno que él identificaba en el ser humano. O sea, parece que Alex tenía una relación muy importante con la música clásica porque era como la música que le devolvía su humanidad. Pero con el método, lo que hicieron los científicos fue utilizar ese estímulo positivo que tenía este personaje frente a la música clásica y lo convirtieron en un elemento inhibitorio para, digamos, corregir su acción. ¿Ve? Entonces, claramente ahí lo que tenemos es que desde el análisis de la ética de las virtudes, podríamos decir que esa práctica científica en la que fue sometido el personaje de la naranja mecánica, pues fue una práctica de alguna manera que fue negando su virtud, ¿no? Entonces uno podría hacer análisis acá de en qué medida los conglomerados científicos y médicos, sobre todo en las decisiones que se toman respecto a ciertas situaciones bioéticas, eh, están afirmadas a partir del principio de la libertad humana o si no o la niegan. ¿Ve? Ese es un cuestionamiento que uno puede hacer, ¿no? Ese es un cuestionamiento que uno puede hacer. Y me parece muy interesante enlazarlo con el tema tanatopolítico porque, por ejemplo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia y la técnica, fundamentalmente hablo del Proyecto Nacional Socialista, fue usada para implementar proyectos eugenésicos de mejoramiento de la raza y tal. Y lo que hacían estos personajes, por ejemplo, Eva Braun, que fue la esposa de Adolf Hitler, ella tenía ese proyecto y entonces ella inventó como unos otros campos de concentración chiquitos, pues no como Mauthausen ni como Auschwitz, pero esos campos de concentración chiquitos eh, reunían a niños arios puros, aparentemente puros, niños de toda Europa, de Polonia, Alemania, Checoslovaquia, etcétera, y los ponían en comparación con los niños judíos. Y hacían unas comparaciones de todo tipo, comparaciones de tipo físico, intelectual, moral, todo. Y era buscando o comparando mejor qué raza era mejor que otra, pero también era un proyecto tanatopolítico, claramente, como yo les he venido comentando, y de alguna manera ese proyecto que lideraba la esposa de Adolf Hitler, Eva Braun, pues buscaba de alguna manera, pues
digamos que solidificar un poco el proyecto eugenésico en que estaba montado el nacionalsocialismo. Entonces vean ustedes que desde allí podemos inclusive dimensionar el análisis de la virtud, ¿no? Como la virtud, que es un elemento que hace parte de la naturaleza humana, que explica, entre otras cosas, el brillo, eh, las mejores acciones que pueden ser reconocidas por un conglomerado social respecto de unos individuos, pues puede estar seriamente afectado por las decisiones y los conglomerados científicos, ¿ve? Que fue lo que le pasó al personaje Alex. Claramente el conglomerado científico que estaba, eh, digamos, apropiado por el Estado para tratar de establecer una segmentación social entre buenos y malos. Y en esa segmentación, pues este personaje Alex estaba absolutamente vulnerado. Bien, entonces, eso por ese lado, pues para contextualizar un poco el tema, pero a ver, hablemos un poco con la persona que está por ahí, compañero, a los compañeros, ya fue llegando más gente, muy bien, excelente. Bueno, gracias por estar a Luis Carlos, a Hasblady que se conectó, a Vladimir, ¿no? Ya hace un buen tiempo que comencé con la discusión, con el debate, porque pues el tema sí me parece serio y pues nosotros que estamos estudiando este tema de la filosofía, tenemos todo el compromiso ético y político de reflexionar sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, para ir tratando de familiarizarlos, me gustaría escucharlos a ustedes qué piensan sobre el asunto. Hasta el momento lo que han escuchado, cómo ustedes lo asimilan dentro de su cotidianidad, dentro de su mundo de la vida, no sé dónde se encuentran, en qué parte del mundo se encuentran, si esto realmente tiene relación con lo que ustedes están viviendo, ¿no? Si la bioética tiene, eh, digamos, relevancia y fundamentalmente el principio de la responsabilidad, que es un poco el concepto que les estoy proponiendo desde la filosofía de Hans Jonas, que fue un filósofo judío discípulo de Heidegger, pero que pues por supuesto tiene una propuesta totalmente distinta al de Heidegger. Entonces, me gustaría escucharlos. Gracias. Mientras tanto, sí, compañeros, adelante. Luis Carlos, adelante, tiene la mano levantada, sí, señor, puede hablar. Bueno, yo creo que la propuesta de Jonas es bastante interesante y pertinente. Creo que ese ejercicio del principio de la responsabilidad hoy tiene una enorme pertinencia frente a toda la situación de la crisis ambiental en la cual nos encontramos. Tiene una enorme, diría, trascendencia frente a esos estereotipos imaginarios eh, que desde el capitalismo se han desarrollado y que nos ha llevado a ser una sociedad extremadamente consumista. Ahora, pasando a lo que usted hoy nos ha dejado ver, creo que es un tema muy interesante y complejo, eh, porque sin estar a favor de declararme a favor de la eugenesia o a favor del transhumanismo, creo que de igual manera todos estos desarrollos que se han logrado a partir de la biotecnología eh, nos han permitido también evolucionar en algunos aspectos. Eh, Creo que de cierta manera también el escenario de discusión se tendría que llevar
a los intereses que hoy están detrás de la ciencia, los intereses que hoy animan la investigación científica y cómo responde más a unos intereses propios de- del modelo capitalista y no a unos intereses humanistas. Eh, Ahora, sin lugar a duda, hay una transgresión de la ética tradicional eh, y entramos nuevamente en el diálogo alrededor de cuáles deben ser esos mínimos éticos que se deberían tener en cuenta dentro del escenario del transhumanismo, la eugenesia, la manipulación genética. Mm, Ahora, frente al tema de la bioética, eh, es totalmente válida y totalmente pertinente en este momento. Y creo que la postura de la bioética tiene unas implicaciones más allá de verla en función eh, solamente del principio de la responsabilidad, sino que podemos llevarla a otros ejercicios. En algún momento yo le manifestaba a usted mi interés dentro del ejercicio de la construcción de la ciudadanía, de los procesos de educación para la paz. Creo que la bioética también ahí tiene una aplicabilidad, sobre todo en un país como el nuestro, donde el conflicto armado de una manera descarnada ha provocado múltiples vulneraciones. Mm, Creo que es un escenario problemático, hablando del escenario que usted nos plantea, es un escenario problemático que todavía nos falta realmente comprender, pero mi pregunta también sería, ¿hasta dónde realmente vamos a tener tiempo para poderlo comprender antes de actuar a tiempo? Perdónenme la redundancia, porque para nosotros, el desarrollo de la inteligencia artificial y de la biotecnología lo vemos como algo que no tiene todavía ese avance tan grande. Pero si nos trasladamos a otros contextos, hay unos desarrollos que asombran. Yo tuve hace 2 años la oportunidad de estar en Boston y tuve la oportunidad de estar en el Museo de Historia Natural dentro de Boston y en el Museo de la Ciencia y todos los desarrollos que ellos han alcanzado y que pues están exponiendo mínimas cosas en comparación con lo que hay detrás de y que no estamos viendo. Eh, y la pregunta sería, ¿hasta dónde realmente vamos a lograr comprender las implicaciones que esto tiene en el ser humano, en la humanidad y poder actuar a tiempo? Muchas gracias, compañero Luis Carlos, por esa proposición tan interesante. Claramente, tus aportes son muy valiosos y considero que esa apuesta, claramente en algún momento te la escuché, creo que fue en la sesión anterior, en la primera web conferencia, tú hacías un énfasis de cómo pensar el tema de la bioética desde la responsabilidad social. Claramente que yo considero que es fundamental hacer investigaciones desde allí. Claramente Jonas ayudaría mucho, sobre todo por el tema del futuro, ¿no? Yo considero que todas las propuestas éticas y filosóficas que se hagan desde la categoría de la responsabilidad, pues tienen un compromiso con Jonas en el sentido de que hay que leernos a Jonas y sobre todo valorar esa reflexión que él tiene sobre el principio de la responsabilidad a la luz del principio de la natalidad, que es un tema que les quiero comentar más adelante. Digamos que me hace el paso para que lo podamos considerar más adelante, pero yo sí te reconozco que esa idea que tú tienes hay que llevarla avante, hay que analizarla
Ojalá pueda hacer una investigación tuya en el programa de filosofía, porque todos los temas de responsabilidad social son fundamentales. Yo creo que ahí es donde la filosofía tiene muchas cosas que decir, y sobre todo porque es un tema donde, digamos que la filosofía social entra con digamos, con todos los elementos a aportar. Y sobre todo en el tema de la construcción de la paz social, que me parece que también es un tema que hay que apostarle, y sobre todo en los territorios donde se están vulnerando derechos humanos, pero también derechos ambientales, que ese es el tercer momento del análisis de la bioética. Por ahí les dejé ya el tema del foro, pero en la cuarta fase evaluativa ya nos das también, con estas reflexiones tuyas, nos das unas orientaciones para que veamos para allá, y es justamente la relación entre derechos humanos y bioética, que no podemos dejarla de lado, ¿verdad? Que es una reflexión absolutamente necesaria, porque hay decisiones de la bioética que tienen afectaciones en los derechos humanos. Por ejemplo, el tema que yo les comentaba hoy de la tanatopolítica y la concentración de seres humanos. Eso se está viviendo en Estados Unidos ahorita con la política migrante de Donald Trump. No sé si ustedes saben, pero ya se inventaron unas cárceles en ciertos lugares de Estados Unidos donde llevan meses recluidos a migrantes. O sea, el migrante está criminalizado, y esa es una tanatopolítica, ¿no? Y eso pues tiene antecedentes. ¿De dónde? Del nazismo. ¿Sí? Cuando los nazis crearon campos de concentración para meter gente y matar gente además. ¿Sí? Eso es un tema clave acá. Hasblady tenía la mano levantada adelante. Eh, Buenas noches. Em, bueno, muy interesante que, pues, que yo quería hablar de otro tema, pero era lo del problema de migración aquí en los Estados Unidos. Yo resido en Estados Unidos, en California, cerca a Los Ángeles. Em, y bueno, sí, ese es un tema muy real que existe. No solo en las noticias, por supuesto, hay mucha información un poco desviada, pero bueno, sí, es algo muy real que está pasando, la criminalización eh, de todos los inmigrantes, especialmente pues latinos, en una época cuando fue el COVID-19, era pues la culpabilidad hacia las personas asiáticas, especialmente chinos, los culpables del COVID y todos estos eh, mm, condicionamientos que nos pusieron a nosotros y que de alguna forma como que muchos caímos, ¿no? Y hoy en día pues están, porque creo que eso es como un condicionamiento, ¿no? Tú escuchas la noticia y cuando digo condicionamientos, para no decir como un lavado de cerebro, ¿no? Te vuelven te reconectan de una forma diferente para pensar, para que actúes diferente. Y creo em, que es un tema muy, muy importante para hablar acerca de que, como en la película, cuando estamos viendo lo de Alex, están usando instrumentos, están haciendo experimentos científicos, pero también hay un condicionamiento como un cambio que nos están haciendo y está entrando por medio del miedo, de la mala información y de las redes sociales, ¿no? Y de las noticias, que eso también nos está de alguna forma condicionando a pensar de una forma diferente y los efectos que puede tener. Quería hablar específicamente, cuando levanté la mano, acerca de las vacunas para el COVID-19 cuando se sacaron y cómo científicamente se rompieron muchos protocolos bioéticos, muchísimos, para poder sacar una vacuna, para poder de alguna forma em, darle a la humanidad un toque de esperanza o sea, no sé, para poder ayudar. Y me parece muy importante porque pues ah, no sabemos hoy en día, bueno, hay muchos estudios que dicen que sí, que hay unos
eh, unos, ¿cómo se dice? Como consecuencias, que hay consecuencias físicas, fisiológicas en el ser humano, especialmente en las mujeres, porque estas vacunas fueron solamente, o como mucho, como científicamente muchas medicinas son solamente experimentadas en hombres, no en mujeres, porque las mujeres tenemos muchos cambios hormonales, entonces nunca va a ser 100%, pues, eh, 100% seguro, 100% va a ser eficaz porque va por las mujeres. Y hoy en día ya se escucha mucho acerca de esos efectos que, 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 que están ocurriendo. Y, y sí, siento que la mala información o no solo la mala información, sino lo que nos están vendiendo los medios sociales, cómo están afectando el cómo nosotros actuamos éticamente y pensamos éticamente y nos dejamos llevar sin tener en cuenta nuestra autonomía, lo que me lleva a pensar acerca de esos principios, de los cuatro principios, ¿cómo se dice? No, principios principales, de los cuatro principios de la bioética y por qué son tan importantes, que es ese respeto por la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Y cómo esos cuatro, de alguna forma, esos cuatro principios de la bioética, eh, en muchos casos no se están, no, por alguna razón no se están teniendo en cuenta o no se, o no, ya no se están teniendo en cuenta, diría yo. Em, y me gustaría pues escuchar un poquito más acerca de esos principios de la bioética y cómo se verían, digamos, en una situación en la que de alguna forma hay un condicionamiento silencioso que nos está pasando a nosotros como humanidad en muchos ámbitos intelectuales, sociales, donde pues ahora pues todo es inteligencia artificial, cómo debemos pensar frente al otro, a quién debemos considerar bueno o malo, criminal o no criminal, quiénes deben mantener el poder, y cómo nosotros, cómo vemos al otro, porque creo que está cambiando muchísimo y muy rápidamente el cómo nosotros nos relacionamos con el otro y en cómo nos vemos frente al otro. Muchas gracias, Hasblady, por estos aportes tan interesantes. Muy valioso lo que tú nos propones desde tu perspectiva allá en Estados Unidos, lo que está pasando con los migrantes, que también hace parte, digamos, dentro de un análisis bioético, sobre todo, pues, en el tema de hoy, que yo les decía, bueno, el principio de la responsabilidad en el planteamiento de Hans Jonas, que eso hace parte un poco del, digamos, el principialismo en la bioética, que es una corriente muy importante, porque ahí emanan los principios que comentaba Hasbeidy, el de equidad, justicia, no maleficencia, etcétera, etcétera. Claro, eso hay que ponerlo en situación, hay que verlos en qué escenarios han tenido efecto esos principios, porque sí, hacen parte de las deliberaciones de los grupos de bioética, sobre todo en hospitales, en centros de investigación, frente al COVID hay una cantidad de estudios sobre cómo se aplicaron principios de bioética para el tema de las vacunas. Claramente eso hay que mirarlo con lupa y eso hay que verlo al detalle. Y le agradezco por esa consideración porque podríamos pensarlo para la tercera fase en una próxima webconferencia. Muy interesante poder pensarlo desde allí, ¿no? Se me había ocurrido, le agradezco esa idea. Entonces, claro, digamos que eso de la corriente del principialismo es clave, pero también considero clave los otros que les había propuesto allá en el foro que hoy se activó, qué pena con ustedes, pero estuvo silenciado, pero hasta hoy por tema técnico. Otra vez la técnica y el carácter modificado de la vida humana. Hoy ya está activo, entonces yo les recomiendo mucho que se lean ese artículo que aparece allí, muy breve.
Me gusta mucho porque les muestra unos paradigmas de la bioética desde la filosofía. Entonces yo les estaba comentando, por ejemplo, desde la ética de las virtudes, o la virtud, como aparece allí en ese artículo, a propósito del análisis que estábamos haciendo de este personaje de la película La Naranja Mecánica, ¿no? Entonces ahí podríamos podríamos hipotéticamente, esto también es de parte del lenguaje ético, fundamentalmente del kantiano, acuérdense ustedes de los juicios hipotéticos, eh, que son juicios importantes, digamos, en la construcción de racionalidad, y que hacen parte de la reflexión ética. Claramente un juicio hipotético es una construcción de un posible, imaginario incluso, pero que hace parte un poco de la ética también. Entonces pongámonos en una situación hipotética y pensemos que Alex, el personaje de la naranja mecánica, pues es nuestro paciente, ¿no? Es nuestro paciente, que ya también es una categoría muy importante dentro de la bioética, porque a veces se piensa que los seres humanos, bueno, la pregunta es si Alex, cuando estuvo sometido a las prácticas de corrección de conducta de estos científicos, pues realmente estuvo de alguna manera, hubo una deliberación bioética, uno podría decir en qué medida se practicó la no maleficencia, por ejemplo. Eh, bueno, y también el punto es que, y esto hace parte de la reflexión bioética, es cuando un ser humano es sometido a un proceso de experimentación, que eso es lo que le pasa a Alex, justamente pues por su indisciplina social, eh, se puede convertir en ¿cómo lo trata la comunidad científica? ¿Como un paciente o como un objeto de experimentación? ¿Mm? Y claramente, pues vemos allí que Alex pues es un objeto de experimentación, ni siquiera es un sujeto. Entonces ya desde ahí comenzamos a tener problemas desde el principialismo de la bioética. Y es, oiga, usted está partiendo de que esta persona que está al frente suyo es una persona con dignidad, con libertad, o si por el contrario es un objeto ahí que puede ser experimentado, encerrado, sometido, castigado, ¿sí? Que yo creo que también es algo que le está pasando a los migrantes en Estados Unidos, sobre todo con esta política de persecución y de encerramiento, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante para analizarlo desde allí. Yo le agradezco a Hasblady también esa intuición tan buena. Entonces, bien, no sé si alguien más quiera participar en este momento de la conversación con alguna otra cosa, alguna observación, algo que quisiera expresar. Recordemos que estos espacios que tenemos en el curso de bioética, pues son espacios de conversación, de diálogo, mm, para que mejoremos nuestras apropiaciones epistemológicas de los contenidos que estamos viendo en el programa de filosofía. Muy bien, entonces, si no hay más observaciones y juicios, vamos a proceder a la segunda parte de la charla, que ya es propiamente un poco, digamos, el tema de la propuesta de Jonas, que yo considero que es absolutamente relevante en estos momentos. Ahora, la mayoría de cosas de las que yo estoy comentando en este momento, pues ya fueron, digamos, analizadas en la primera webconferencia. Entonces, voy a pasar rápidamente, pues, por esos elementos de la técnica, que yo considero que es un elemento importante, porque la bioética de alguna manera tiene una discusión, digamos, directa con la técnica, sobre todo con la ética experimental científica. Y justamente, pues uno de los debates tiene que ver justamente con el tratamiento que hace la ciencia técnica experimental, fundamentalmente la medicina experimental, porque así comenzó el tema en Occidente por allá en el siglo XVII, con un científico francés, que no recuerdo en este momento el nombre, se los debo, pero gracias a ese científico que era un médico, ese médico, digamos, propuso unas revoluciones fuertes al interior mismo de la ciencia médica, y es que el tipo comenzó a pensarse el cuerpo humano desde una perspectiva experimental, ¿sí? Y no solamente a pensarse, sino que lo llevó a la práctica, ¿sí? Entonces, claro,
eso estaba discutiendo contra toda la medicina tradicional, aristotélica, galénica, hipocrática, porque implicaba quitarle al ser humano la potestad de paciente, ¿no? Cuando la condición de paciente desaparece, el ser humano se convierte en un objeto de experimentación, ¿no? De la ciencia médica. Y cuando se convierte en un objeto de experimentación de la ciencia médica, que era un poco el caso que nos mencionaba Hasblady sobre el COVID, ¿sí? El COVID, ojo, pero eso no solamente pasa con seres humanos, pasa con chimpancés, con ratones de laboratorio, con animales, etcétera. O sea, eso es un universo de experimentación. Entonces, este científico francés fue el que introdujo en la ciencia médica el tema de la experimentación y comenzó a poner un poco en riesgo la condición del paciente, del enfermo, y lo convierte básicamente en un objeto de experimentación. Entonces, desde el siglo XVII para acá, eso no ha parado. Eso sigue siendo cada vez más el modelo a seguir en la ciencia médica, eh, sobre todo para el tratamiento de ciertas enfermedades, etcétera, etcétera, vacunas, ¿sí? Entonces, claro, ahí tenemos una discusión fuerte entre la bioética y la medicina en un sentido experimental. Claro, eh, hay otras visiones de la medicina, por supuesto, donde se dignifica al ser humano, que esa es una de las visiones un poco que propone este curso, ¿no? Sobre todo si partimos de los principios de la bioética, ¿no? El principio de no maleficencia, el principio de justicia, el principio de verdad, ¿no? Esas cosas son importantísimas y pues ustedes y yo también debemos tenerla presente porque nosotros también nos vamos a convertir si es que ya no lo somos, en pacientes, personas enfermas, ¿no? Y tenemos que tener presente estos principios por lo menos para que no conozcan nuestro cuerpo y experimenten con él. Entonces es un tema clave ahí que nos toca pensarlo seriamente. Entonces, el interrogante es cómo la técnica moderna desoculta la inminencia de la muerte social en las sociedades contemporáneas, que era un poco el tema que yo les había propuesto para esta charla, y es justamente eh, los desafíos que tendría una ética de la responsabilidad de cara a una técnica que está pensada en, de alguna manera, acelerar la muerte de seres humanos, pero también convertir al ser humano en un objeto de experimentación, que es otra forma de acelerar su muerte, ¿sí? Entonces, a mí me parece tenaz ese tema de cómo la experimentación puede convertir a un ser humano o a toda vida orgánica, digámoslo así, para no desentendernos de los animales, en un objeto experimental y que puede ser finiquitado, puede ser dado de muerte. Entonces, eso me parece un tema, digamos, delicadísimo y que de alguna manera la historia de la civilización ha progresado allá. A mí me gusta la mirada de Heidegger, aquí lo evoco, en ese texto que se llama La pregunta por la técnica, que les recomiendo. Pues yo les confieso, este es un ensayo que yo estudio en el curso de fenomenología. No sé, algunos de los presentes, si ha estado en mi curso de fenomenología, saben que yo lo uso, sobre todo para pensar el tema de la fenomenología y la técnica, que es un tema de mi investigación en el programa de filosofía y por eso lo evoco, porque además lo conozco y entonces he pensado algunas cosas sobre el tema, entonces por eso lo propongo en la mesa. Entonces, una de las ideas interesantes que propone Heidegger sobre la técnica es la siguiente. Quisiera leerla. Entonces, en el texto tenemos esta cita. La técnica no es pues simplemente un medio. La técnica es un modo de desocultar. Si prestamos atención a eso, entonces se nos abrirá un ámbito completamente distinto de la esencia de la técnica. Es el ámbito del desocultamiento, esto es de la verdad, del verificar. Y yo considero que esto es muy importante porque la técnica sí nos muestra una faceta de verdad, un ámbito de la verdad, ¿no? Pues tradicionalmente la filosofía pensaba que sí, no, la técnica es simplemente un medio, es un instrumento, es una manera de ser, pero que no tiene que ver nada con la verdad, para nada, ¿no? La filosofía tradicional establecía una distinción entre las cosas técnicas y las cosas verdaderas. Pero Heidegger muestra que no,
que la técnica desoculta una verdad y la pregunta es, ¿cuál es esa verdad que desoculta la técnica? Y en esos análisis que hemos hecho desde el curso de fenomenología al análisis de la técnica, descubrimos que una de las verdades que desoculta la técnica, y esto gracias a la lectura fenomenológica, que es la que propone Heidegger, como buen discípulo de Husserl, tiene que ver con el engranaje, ¿no? Que es un concepto también me parece potente dentro de la propuesta de Heidegger sobre la técnica. Miramos un poco acá cómo es esto del engranaje, ¿no? Entonces también evoco otra cita del texto de Heidegger, ¿no? Entonces, el desocultar que domina la técnica moderna no se despliega en un producir en el sentido de conocimiento. El desocultar dominante en la técnica moderna es un provocar que pone en la naturaleza la exigencia de liberar energías que en cuanto tal pueden ser explotadas y acumuladas. Pero ¿no vale esto también para el viejo molino de viento? No. Sus aspas giran ciertamente en el viento, a su soplar permanece inmediatamente abandonado. Pero el molino de viento no abre las energías de la corriente de aire para acumularlas. Por el contrario, una comarca es provocada en la exigencia de carbón y minerales. La tierra se desoculta ahora como región carbonífera, el suelo como lugar de yacimientos de minerales. De otra manera aparece el campo, que el campesino antiguamente labraba, en donde labrar aún quiere decir cuidar y cultivar. El hacer del campesino no provoca el campo. En el sembrar, las simientes abandonan él, la siembra las fuerzas de crecimiento y guarda su germinación. Entre tanto, la labranza del campo ha caído en la resaca de otro modo de labrar, que pone la naturaleza, la pone en el sentido de provocación. El campo es ahora industria motorizada de la alimentación. Lo que estábamos hablando hace un momento del COVID y todas estas cosas, ¿no? El aire es puesto dentro de la entrega de nitrógeno, el suelo por los minerales, el mineral, por ejemplo, por el uranio, esto por la energía atómica, que puede ser desintegrada para destrucción o para usos pacíficos. Entonces vean ustedes lo que desoculta la técnica, ¿no? Desoculta energías que pueden ser transformadas y que pueden estar al servicio de la industria. Entonces ese es uno, digamos, de los factores negativos que tiene la técnica como verdad que desoculta una situación ontológica del ser humano que es ni más ni menos que, ustedes lo mencionaban en sus intervenciones, pues el capitalismo. ¿Qué hacemos con el capitalismo? Porque de alguna manera el sistema capitalista está siendo alimentado por este tipo de técnica que desoculta energías de la naturaleza que van a ser explotadas, ¿no? Que yo creo que también está dentro del debate de la bioética. El tema ambiental no lo podemos perder de vista de ninguna manera, porque también hace parte de una afectación de la vida humana y de la vida orgánica en general, ¿ve? Entonces, yo le presto mucha atención a estas ideas que propone Heidegger en la pregunta por la técnica, ¿no? Ahora, una historia de la filosofía poshumanista tendría que partir de las consideraciones hechas por Martin Heidegger de la pregunta por la técnica, claramente, que es lo que les he venido proponiendo. Entonces, pues claramente hay unas variables de estudio de esta técnica que nos debe poner un poco en estado de alerta. Primero, pues el lenguaje, que es un lenguaje del descubrimiento, de la repartición, del cambio, la provocación, aseguramiento y dirección. Y digamos, este es el lenguaje también del capitalismo, ¿sí? Mm, Es el lenguaje también es un argot técnico, ¿eh? Y eso hace parte del engranaje que yo les decía hace un momento, que lo que desoculta, la verdad que desoculta ese sentido de la técnica es ni más ni menos que todas estas cosas que reparten, que cambian, que provocan, que aseguran y que dirigen, hace parte del engranaje. Y el engranaje prácticamente es el funcionamiento del capitalismo. El capitalismo funciona como una máquina, ¿sí? Es un sistema de engranajes, ¿no? Y es justamente ese sistema de engranajes el que está de alguna manera liberando energías, acumulando energías, pero con unos fines que pueden ser o fines destructivos o fines pacíficos, que también es un dilema ahí ético que tiene que ver con la bioética, ¿no? Sí, si los inventos de la ciencia son
inventos para mejorar, o más bien son inventos para acelerar la muerte, que es un poco lo que yo he venido hablándoles del tema de la tanatopolítica. Y acá me parece un elemento muy interesante, que es el lenguaje y la fagocitación ontológica. Y yo aquí sí le creo mucho a los de la filosofía de la nueva era y el New Age. Si ustedes tienen conocimiento de eso, pues tiene que ver un poco con la reconexión del ser humano con la naturaleza, las ecoaldeas, y bueno, eso es todo un mundo, universo teórico y práctico muy interesante. Pero yo creo que Heidegger estaría muy interesado en estudiar esas nuevas prácticas ecológicas, ¿no? Prácticas que le devuelven al ser humano su relación esencial con la naturaleza. Porque la fagocitación ontológica tiene que ver con digamos, el, el lenguaje que nos sumerge en un mundo de autodestrucción. Fagocitación quiere decir que se come a sí mismo, ¿no? Y ese es el problema del engranaje, que el engranaje lo que hace es agenciar fagocitación ontológica, es decir, que el ser, la esencia humana desaparece. Y esto para un pensador metafísico como Martin Heidegger, pues es absolutamente eh, cuestionable, ¿sí? Y absolutamente preocupante que lleguemos a una instancia donde la técnica llega a tal dominio de nuestra vida humana que prácticamente nuestro concepto de ser y de esencia pues desaparece, ¿no? Entonces, por eso para un pensador metafísico como Heidegger, mm, sí la técnica trae una serie de peligros y de consecuencias que hay que mirar con mucho cuidado, y en ese sentido pues yo creo que los del New Age o la filosofía de la nueva era de alguna manera estarían un poco en la perspectiva heideggeriana, pero en la perspectiva un poco de pensarnos nuevamente la esencia, el ser, el Dasein, pero en relación con la naturaleza, ¿no? En relación con el medio ambiente, en nuestra relación con los animales. ¿Eh? Entonces, a mí me parece muy interesante esa propuesta de Heidegger en función de esas posibilidades que se abren para la filosofía y para la bioética, claramente de cómo podríamos pensar prácticas filosóficas y prácticas científicas, inclusive prácticas educativas, que nos permitan acercar al ser humano con una mirada más armónica con su medio ambiente, una mirada más armónica con los otros, y eso hace parte claramente de una fenomenología del medio ambiente, ¿sí? Una fenomenología de la naturaleza, que considero pues nuevamente supremamente interesante para poder ir más allá de la debacle ambiental, ir más allá de la fagocitación ontológica en la que nos lleva la técnica. Entonces, en ese sentido, pues yo recupero esa parte que propone Heidegger en un sentido positivo. También recupero la que él propone en un sentido crítico, en el sentido de que también debemos estar alertas de esos lenguajes que se muestran en el ámbito educativo, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de las cotidianidades, que nos llevan un poco a fagocitarnos, a autodestruirnos, que yo considero que es absolutamente necesario hacer esa reflexión. Y bueno, también debemos tener presente que la técnica genera una liberación de energías. Digamos que cuando él hace el ejemplo del molino que les acabé de leer, me parece muy bonito porque el molino, claro, aquí hay una visión absolutamente artesanal de la ciencia y el conocimiento. No es como en la ciencia moderna, que pues la ciencia moderna entra es a experimentar, a irrumpir con la naturaleza, a liberar energías, justamente. Entonces, me parece muy interesante porque el planteamiento de Heidegger alrededor de la técnica también plantea una crítica a la forma de hacer conocimiento científico en las sociedades modernas, ¿no? Entonces, mientras que el molino pues se mueve digamos, al movimiento natural del aire, cuando usted le mete pues una máquina a la naturaleza, claramente usted libera energías y esas energías tienen unas consecuencias, ¿no? Mm. Entonces, claramente ahí tenemos unas discusiones ambientales muy interesantes. Por ejemplo, en Colombia, en Santander, por ejemplo, la discusión fuerte es de las compañías de extracción de oro, ¿no? Que quieren ubicar máquinas para extraer, liberar energías que luego van a ser fructíferas para el mercado del oro, en páramos donde hay, mm, pues,
los nacederos de agua de este país, ¿no? Entonces, ahí tenemos una discusión fuerte en Colombia sobre eso. En Santander hace poco salieron unos ambientalistas a señalar que ya Colombia comenzó a hacer unas jugadas eh, en función del beneficio de estas compañías. O sea, Colombia ha experimentado eso durante tiempos inmemoriales. Eso lo relata, por ejemplo, Gabriel García Márquez también en Cien años de soledad. Si ustedes han leído Cien años de soledad, sabrán que, por ejemplo, la masacre de las bananeras, que eso hace parte de la historia oficial del país, historia patria, pues tiene que ver justamente con una desaparición, una muerte, otra vez la tanatopolítica circulando de personas inconformes por las condiciones laborales, digamos, la explotación, digamos, inhumana en la que estaban siendo sometidos por una compañía eh, bananera, por allá en los años 30. Y la función del Estado fue meter militares y matar a los sindicalistas, a los trabajadores que estaban peleando por sus derechos. Entonces ahí tenemos también una cosa de liberación de energías, ¿ve? Una técnica que provoca la muerte de sujetos. ¿Sí? Eso es lo que a mí me parece un poco espeluznante de la técnica, que la técnica esté al servicio de la tanatopolítica. ¿Sí? Entonces, ahí pues los filósofos y las filósofas debemos estar en estado de alerta y pensarnos, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo agenciamos procesos reflexivos y analíticos que nos permitan superar esta debacle? Y bueno, el lenguaje de la técnica responde a la lógica mecanicista. Claramente, eso tiene que ver con el tema de las antropotécnicas, el biopoder, los dispositivos de control, que todas estas filosofías, digamos, contemporáneas desde la perspectiva de Clifford Geertz, Arnold Gehlen, Sloterdijk, todos estos pensadores que digamos, entendido cómo opera esta lógica mecanicista que hace parte del lenguaje de la técnica, pero que campea inclusive para pensarse temas como la modificación genética, la concentración de seres humanos en campos de concentración y qué se hace con esos seres humanos experimentados también en laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso hace parte un poco de la reflexión heideggeriana sobre la técnica. El tema de la novedad, ¿no? Cada vez más, ese es un tema importantísimo que hay que estar en la vanguardia. Pero pues estar en la vanguardia implica de alguna manera olvidarnos del molino de viento, de esas prácticas tradicionales que hacen parte más de las organizaciones culturales y de los grupos humanos, ¿sí? El afán de la novedad trata como de erosionar esa construcción social del conocimiento, ¿no? Y en esa erosión que propone el tema de la novedad, pues por ahí derechito viene toda la debacle ambiental, por ahí derechito va también toda la aceleración de muerte de seres humanos, ¿verdad? Entonces eso también tema de la novedad, hay que verlo con cuidadito, con pinzas, porque pues genera unas discusiones éticas y bioéticas importantísimas. Y lo que yo les decía, ¿no? El tema del engranaje, que hace parte un poco de la lógica productiva de la industria, ¿no? Todo tiene que engranar, todo tiene que entrar, digamos, en una lógica sistémica de funcionamiento, y en esa lógica sistémica de funcionamiento nos hemos venido un poco pensando el concepto de la civilización, ¿ve? Y ese concepto de la civilización pues trae problemas, porque como ya lo plantea Walter Benjamin, la civilización también es un signo de barbarie. Ahí en ese famoso texto del concepto de la historia de Walter Benjamin, absolutamente recomendable también para estos temas, porque pues la lógica productiva de la industria ha creado historia, ¿ve? Nosotros también somos hijos posiblemente de la lógica productiva de la industria, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasará entonces con la naturaleza, con los organismos vivos, con la supervivencia del planeta, con el principio de la responsabilidad, ¿no? Y aquí pues ya entramos un poco con la perspectiva de Hans Jonas. Entonces fue un filósofo alemán que es principalmente conocido por su influyente obra El principio de la responsabilidad, publicado en alemán en 1979 y en inglés en 1984. El trabajo de este pensador se centra en los problemas éticos y sociales creados por la tecnología. Jonas insiste en que la supervivencia humana depende de nuestros esfuerzos para cuidar nuestro planeta y su futuro.
formuló un nuevo y característico principio supremo moral: actuar de forma que los efectos de un acto sean compatibles con la permanencia de una vida humana genuina. Ahí tenemos, en esa frase, por eso la quise evocar, ahí está el principio de la responsabilidad. Es muy semejante al principio kantiano de actúa de tal manera que tus máximas particulares se conviertan al mismo tiempo en una ley universal. Pero entonces Hans Jonas le da un cambio a ese principio, a ese imperativo categórico kantiano, y lo define de esta manera: actuar de forma que los efectos de tu acto sean compatibles con la permanencia de una vida humana genuina. Y ese es el principio de la responsabilidad. O sea, el principio de la responsabilidad tiene que ver con cómo preservamos este planeta con nuestras acciones cotidianas y digamos, las generaciones no nacidas tengan un planeta mejor al que nosotros recibimos. ¿Ve? Entonces, el planteamiento de Hans Jonas me parece absolutamente revelador, absolutamente necesario para la bioética, ¿no? Y porque me gusta mucho, porque además es un diálogo directo con Emmanuel Kant, ¿sí? Solo que, digamos que Kant es un poco, digámoslo así, en la perspectiva de Jonas, la postura kantiana es antropocentrista, ¿no? Porque miren, la formulación kantiana es así: actúa de tal manera que la máxima particular se convierta al mismo tiempo en una ley universal. Es decir, que actuar en consonancia con el deber depende absolutamente de mi acción individual. Y eso Hans Jonas lo critica en el libro este del principio de la responsabilidad, y él llama a eso el antropocentrismo de la filosofía ética y moral moderna y antiguas, ¿no? Que cayeron desafortunadamente en ese principio de la autonomía, del sujeto, del yo, del ego, y entonces esa visión absolutamente egocéntrica es antropocéntrica y por lo tanto le hace daño al planeta, le hace daño a los organismos vivos. Entonces por eso el imperativo categórico kantiano no sirve para pensar los dilemas de la bioética y los dilemas actuales de la bioética. ¿Ve? Ahí tenemos una discusión frontal y directa con Emmanuel Kant. Entonces hay que ir más allá de Kant en la perspectiva de Jonas. ¿Bien? Entonces, según Hans Jonas, en su libro El principio de la responsabilidad, y aquí pues hago mención a ese capítulo 1, el carácter modificado de la acción humana que hemos venido estudiando en el curso, la acción ética en los tiempos modernos, es decir, en los tiempos de la invención técnica, la revolución tecnológica y en general el contexto de las sociedades industriales y postindustriales, está sujeta a tres variables. Actuar moralmente no es una respuesta fija y esencial ante una situación específica. Ninguna acción ética tiende hacia una idea absoluta y perfecta del bien moral. No hay un sistema determinado que permita definir los límites de la responsabilidad. O sea, Kant no sirve, ni Habermas tampoco, para afrontar los dilemas que nos propone la revolución tecnológica. ¿Ve? Justamente por esos argumentos, porque no hay una acción ética que tenga una idea absoluta y perfecta del bien moral. No la tenemos, por eso la gente ya no es cristiana, ni tampoco la gente ya es judía ni musulmana, sino que ahora la gente explora otros conceptos de vida buena, que no tienen que ver con las formas tradicionales imperantes en Occidente y en Oriente. Inclusive más en Oriente se puede pensar más la diversidad, ¿no? La gente ahora es budista, eh, eh, taoísta, ¿sí? Cada vez más la idea del bien moral es muy relativa. No hay un sistema determinado que permita definir los límites de la responsabilidad. Realmente estamos en un mundo de caos y de relativismo moral, digamos, justamente también por esa idea de la técnica, ¿no? Y de la modificación y de la civilización humana. Ha diversificado más las ideas de lo que es permitido y no es permitido. Eh, y actuar moralmente no es una respuesta fija y esencial ante una situación específica. O sea, realmente, digamos que actuar moralmente cada vez es más difícil. ¿Sí? Digamos, la lectura de Jonas me parece muy interesante porque es muy realista. ¿Ve? Entonces, dado que tenemos ese universo moral tan equívoco y relativo, pues nos toca pensarnos un principio que esté más allá de eso. Y pues la pregunta es claramente, pues, cuestionadora, porque tampoco podemos tragar entero, pero la hipótesis me parece buena, que es posiblemente el principio de la responsabilidad sea justamente eso, o sea, es decir,
Vamos a darle una reformulación al imperativo categórico y pensémonos este principio moral. Actuar de forma que los efectos de tu acto sean compatibles con la permanencia de una vida humana genuina. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que ese mandato moral que propone Hans Jonas es un llamado a pensar nuestro presente, pero también el futuro. ¿Qué acciones estamos ejerciendo en el presente que permitan a las generaciones futuras tener un mejor planeta Tierra, por ejemplo? ¿Sí? Ese me parece que es el planteamiento interesante de Hans Jonas y por eso lo evoco y de alguna manera lo promuevo en este espacio de aprendizaje. Y aquí, pues, claramente, pues les propongo un poco la crítica que propone Hans Jonas al principio de la responsabilidad, ¿no? El primado artificial sobre lo natural, que también es un análisis que propone Jonas, que está también en Heidegger, por supuesto, en la pregunta por la técnica, y tiene que ver pues con toda esta situación donde la vida humana pues se ha construido prácticamente en confrontación con la naturaleza, ¿ve? Entonces, el antropocentrismo ha fundamentado también esa lucha contra la naturaleza, esa lucha por imponer el modelo civilizatorio tecnológico conspirando contra la misma naturaleza, ¿ve? Entonces, así se ha construido la historia moderna humana, una historia, digamos, de progresos, de éxitos, ¿no? Eh, Aquí nos estamos comunicando de un éxito de la sociedad moderna, el computador, la laptop, pero desafortunadamente esto se está haciendo contra la naturaleza, ¿sí? Entonces, ese es un poco nuestro llamado, bueno, ¿qué hacemos? No puede ser una tecnología que esté luchando, que pueda estar, que no, podemos pensarnos una tecnología que no acabe la naturaleza. Esa es una de las preguntas que generan este tipo de pensamientos y de filosofías como las de Jonas. Bien, entonces, y bueno, yo quisiera concluir con este temita, si es posible un saber sobre el futuro, que en el fondo, digamos, el planteamiento de Jonas nos lleva a que pensar que la bioética debe ser un saber del futuro. Entonces, digamos que Hans Jonas piensa que la fuerza de la autoridad de un principio ético se encuentra en su fundamento teórico, es decir, que estriba en su convicción axiomática. Entonces se trata de encontrar un principio de justificación razonable donde la plausibilidad se encuentre no en los intereses ideológicos imperantes o los rendimientos económicos de las decisiones ecológicas, por ejemplo, desde el llamado a la ética sostenible, sino que ésta se descubre teniendo presente el futuro de la humanidad. Y a mí me llama mucho la atención porque este planteamiento de Jonas creo yo que se empareja mucho con ese libro que después se vuelve documental que se llama La verdad incómoda de una activista ambiental estadounidense. Entonces, yo se los voy a facilitar por el chat para que lo vean. Son 8 minuticos el video, me parece supremamente interesante. Creo que tenemos el tiempo para verlo y pues me gustaría que lo pudiesen ver. Es una parte de, digamos, del documental fuerte de Gore sobre una verdad incómoda. No sé si ustedes la conocen. Sí, buenas, siguen por ahí. Yo, por ejemplo, no la conozco, director. Bien. Entonces, por favor, le dan un clic ahí al chat que les compartí. Una verdad, Al Gore, pues él es un líder ambientalista importantísimo allá en Estados Unidos. Blady, para que le pongas atención, por favor vean esos 8 minutos y hablemos luego sobre cómo quedaría entonces el principio de la responsabilidad, el análisis sobre el futuro, la axiomática que propone Hans Jonas, y bueno, y con eso concluimos. Muchas gracias. A usted, director, muchas gracias. Sí, Muchas pero gracias, primero, profesor. pero bueno, vean el video y después me cuentan, porque ya es hora como de dormir. Bueno, muchachos, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias a usted. Bueno, bueno.